A todos, buenas tardes. Yo creo que damos comienzo formal a esta plática. Bueno, ya muchas de las personas que participan en este conversatorio lo han hecho con anterioridad. Este ya es el cuarto o quinto que hacemos. Lo hacemos o tratamos de hacer cada dos o un mes, cada 2 meses. Y lo que buscamos es acercar los temas estratégicos de América Latina a los tomadores de decisión, ya sea de los sectores públicos y privados, y de formas, digamos, sencillas, adecuadas, prácticas y no demasiado teóricas o complejas que de pronto nos hagan pensar que la estrategia o que pensar estratégicamente es algo difícil, sino todo lo contrario. Si me ayuda, Sergio, por favor, a ponerle mute a todos los participantes, menos obviamente a nuestro invitado, que en esta ocasión es Jorge Guajardo. Lo presento rápidamente. Jorge fue embajador de México en Estados Unidos de 2006 a 2012. Corrijo, Actualmente, en China, no en Estados Unidos. perdóname, en China de 2006 a 2012. Actualmente está en la firma McLarty Associates en Washington, D.C. Es graduado tanto de Harvard como de Georgetown, ¿es correcto? Correcto. Bienvenido, Jorge. Gracias, Cristian. Qué gusto estar aquí con ustedes. Bueno, bienvenidos todos a su conversatorio. Les platico rápidamente cuáles son las reglas para quienes están por primera vez aquí uniéndose con nosotros. Esta es una plática de 1 hora en la que, a diferencia de otras ocasiones o de otros formatos donde el ponente trae un PowerPoint de media hora, etcétera, y de ahí queda muy poco tiempo para charlar, aquí quisimos hacerlo diferente. Queremos que desde un principio los participantes de este conversatorio, por eso se llama así, tengan la oportunidad de desde el primer momento lanzar una pregunta al ponente. Cómo funciona es lo siguiente: ustedes ven que Zoom tiene debajo en el menú la opción de levantar la mano. Entonces aquí mi equipo y yo vamos apuntando el orden de quienes lo van haciendo para tratar de que todos los que levantaron la mano tengan la oportunidad de charlar con el participante. Así que sin más preámbulo, comentábamos hace un momento con Jorge y el equipo sobre pues, la situación en Estados Unidos en este momento con relación al proceso electoral, prácticamente entrando ya a la recta final, y cada uno de los candidatos pues tratando de llegar lo mejor posible o lo menos peor posible, como habíamos dicho hace un momento. Pero bueno, independientemente de quién gane la próxima semana, lo cierto es que la América Latina es importante para Estados Unidos. Hay temas relacionados con derechos humanos, con seguridad, de la propia seguridad nacional de Estados Unidos, que son importantes con relación a América Latina, etcétera. Y esos problemas o temas van a seguir ahí. ¿Cuál es tu visión, Jorge, con relación al resultado de las próximas elecciones en Estados Unidos y cómo eso va a impactar en el corto y en el mediano plazo la relación de ese país con América Latina? Bueno, un gusto de estar aquí con ustedes y buenas tardes. Cristian, yo empezaría diciéndote, salvo imprevistos que no veo, yo veo que Biden va a ganar la elección el 3 de noviembre. Creo que si bien puede ser un periodo turbulento de aquí al 20 de enero, podemos esperar que a partir del 20 de enero tome funciones una administración Biden. Sobra decir, todos sabemos, todos vimos el 2016, cosas pueden cambiar, creo que no es el 2016, creo que es otro escenario, creo que todo apunta a que Biden lleva una clara delantera y entonces creo que es sensato partir de la base de que Biden va a ser presidente y si quieres, posteriormente vemos las posibilidades con una reelección de Trump. Pero partiendo de la base de que Biden sea presidente a partir del 20 de enero y lo que implica para América Latina, primero te diría, yo empezaría diciendo, este es un presidente que entra con retos que no se habían vivido en mucho tiempo. Entonces, claramente el enfoque será doméstico, COVID, de tiempo completo. Creo que eso es lo que tenemos que esperar podemos esperar sea el comienzo de la administración Biden. Y luego obviamente entramos al tema internacional, que es el que nos atañe, el que nos interesa. Y en gran parte de Washington es lo que le están poniendo atención, es qué va a hacer internacionalmente. Y ahí también te diría, América Latina no necesariamente es una prioridad, no porque no lo sea, sino porque la administración Trump ha creado tantos problemas en el mundo, que hay tanto terreno que recuperar,
que creemos que dentro de todas las cubetas de problemas que enfrenta Estados Unidos, Latinoamérica está simplemente al final. Y qué bueno, ahí queremos estar. Digo, no lo digo a manera despectiva, no lo digo a manera de que Estados Unidos, digo, de que América Latina no recobra importancia en Estados Unidos. Simplemente digo, no hemos sido el problema para Estados Unidos que ha venido siendo China, India y el conflicto con China, el reto que Trump ha sido para la Unión Europea, para la OTAN, para las organizaciones multilaterales. Entonces, tú te imaginas que un presidente Biden de entrada tiene que empezar a resarcir el daño hecho a las alianzas tradicionales de Estados Unidos. Alianzas con Japón, con Corea, con Europa, Australia, etcétera. Muchas que han sido muy lastimadas por el presidente Trump. Y luego, posteriormente, tiene que empezar a definir cómo va a abordar a China, que yo creo que va a ser muy similar a la manera que el presidente Trump lo ha venido haciendo, pero quizás con más coordinación con otros países, a diferencia de nomás a manera unilateral, como lo ha hecho el presidente Trump. Ver cómo enfrenta a Rusia será un tema, ver cómo enfrenta a Corea del Norte, que sigue siendo un problema grave. Entonces, dentro de todos los problemas que enfrenta la administración Biden, lo que sería la administración Biden, pues América Latina no tiene ningún foco rojo, no hay nada que requiera de atención inmediata, no hay nada que haga que se sienten y digan, antes que nada veamos a América Latina. Y por eso creo que va a haber un tiempo pues para que el nuevo equipo se siente bien en sus sillas, haya nombramientos. Tú sabes que esto toma tiempo, los nombramientos toman tiempo en ser ratificados por el Senado, y si bien creo que una administración Biden ya tiene muchos recursos humanos, tiene de dónde echar mano para rápido hacer un equipo, pues heredan una burocracia muy decimada también. O sea, tienen un departamento de Estado que está trabajando a medias, tienen un USAID, todas las áreas tradicionales, los órganos tradicionales que Estados Unidos usaba para abordar el resto del mundo, están ahorita francamente decimados. Entonces, todo eso va a ser trabajo por hacer por una administración Biden, y no veo nada inmediato que lo haga enfocarse hacia América Latina, con el único caso de lo migratorio y lo que viene siendo Remain in Mexico, que es esta regla que ha puesto la administración Trump, de que aquellos que están en la frontera de Estados Unidos solicitando asilo para entrar a Estados Unidos tienen que esperar en México. Biden ha dicho que le echará eso para atrás, es decir, les permitirá ingresar a Estados Unidos y hacer su trámite como siempre se ha hecho. Y también ha dicho que en los primeros 100 días de su gobierno pasará una iniciativa migratoria en Estados Unidos. Eso pues es más de carácter para los países centroamericanos y para México, y obviamente unos asiáticos, pero creo que eso es, en términos de lo que se refiere a América Latina, por donde vamos a empezar, o lo que podemos esperar a manera inmediata con la administración Biden. Ok, Jorge, platicabas hace un momento, mencionaste rápidamente China. Pues tú estuviste ahí en una época muy importante, sí, en la relación bilateral de México con aquel país, pero creo que también una época muy importante para China, ¿no? ¿Cómo ves tú los espacios que ha dejado Estados Unidos en la región y que China está de una u otra forma tomando, tanto en lo comercial como en lo político, y en algunos países de la región, incluso en los estamentos de seguridad y defensa? ¿Cómo lo ves tú y cómo lo ve Washington? No lo veo con la preocupación que lo ve Washington. Obviamente se ha convertido en una narrativa de que China está ocupando vacíos creados por Estados Unidos. Yo lo veo más a manera de que casi todos los países de América Latina somos adultos, sabemos caminar solos, no necesitamos que nadie nos detenga la mano. Y si Estados Unidos nos suelta la mano, no quiere decir que necesitamos la de China. No veo que ningún país en América Latina quiera convertirse como China. Y si bien todos, como debe ser, buscan oportunidades económicas en China, también muchos se dan cuenta, nos damos cuenta, incluyendo México, que no todas están ahí tan fácil como las creemos. Y creo que esa es una de las cosas que hay con China. En China hay una narrativa de tremenda oportunidad, y aquellos países que han entrado, han empezado a tratar de explotar esas oportunidades, muy pronto se dan cuenta que es más grande el reto que la oportunidad. Entonces rápido se desencantan. Cuando yo estaba en China, que estuve, como mencionaste, del 2006 al 2013,
El ejemplo a seguir era Brasil. En aquel entonces presidido por Lula da Silva, y bueno, Brasil era el país que supuestamente mejor había capitalizado su relación con China, exportaba todo lo que Brasil exporta, es justo lo que China necesita, mineral de hierro, carne, soya, tabaco, en fin, era una complementariedad preciosa y todos querían emular el modelo brasileño con China. ¿Qué sucede? Es que, si te fijas, Bolsonaro, el actual presidente brasileño, básicamente hizo toda una campaña política basada en ser anti-China. ¿Por qué? ¿Por qué un país que se ha beneficiado tanto del comercio con China elige a un presidente que hace una campaña anti-China? Porque los chinos no son socios fáciles, porque los chinos no son socios que dejen que el otro país gane, porque los chinos no te dan mucho a cambio. Si bien creemos en América Latina que los Estados Unidos son socios difíciles, que en ocasiones nos maltratan, que nos tratan como su patio Patio trasero, trasero. etcétera. Todo eso que conocemos. Yo también me acuerdo que cuando me fui en el 2006 a China iba a buscar oportunidades para México, para encontrar un nuevo polo, de no estar tan dependiente de Estados Unidos, etcétera. ¿Qué pasaba, Cristian? Cada día que pasaba allá y entre más conocían los chinos, más querían los americanos. Eso le suele pasar a muchos países del mundo, que empiezan en un principio diciendo, en China es la manera que vamos a buscar un hedge de este mundo unipolar, y terminan conociendo a los chinos y dicen, ay, no, te extrañaba Estados Unidos, vete para acá, o bien Unión Europea. Entonces, por eso no veo ese espacio que esté dejando Estados Unidos y que los chinos propiamente estén ocupando. Sí veo un cambio marginal, como es el caso de Panamá, República Dominicana, El Salvador, que en años recientes han establecido relaciones diplomáticas con China. No hay nada de raro en eso. Si bien Estados Unidos ahora está muy agresivo tratando de pedirles que den marcha atrás o que regresen a Taipei, pues lo obvio es que la mayoría de los países establezcan relaciones diplomáticas con China, que es el país más grande poblacionalmente del mundo, la segunda economía más grande. Lo raro es que antes estuvieran con Taiwán, pero eso no lo veo yo como que se estén ocupando espacios que haya dejado Estados Unidos, simplemente reordenamiento hacia lo natural. Okay. Creo que por ahí Emilio tiene una pregunta. Sí. Gracias, Cristian. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Emilio. Dos cosas. Uno, este tema de donde estamos, decías, estamos atrás de la fila y coincido contigo. Sin embargo, yo no sé si ya nos conviene seguir estando atrás de la fila. Es decir, sí nos conviene no ser foco rojo, pero yo creo que nos conviene, y ahí me tocó estar muy metido en el tema de USMCA y todo. Creo que nos ha venido a hunt us back, como dicen los americanos, el tema de mantenernos atrás de la fila y no convertirnos y poder sí hacernos más relevante en algunos temas que evidentemente somos muy relevantes. El 80% de los mexicanos tenemos un familiar o un amigo cercano en Estados Unidos. Para el 2050 va a haber 100 millones de mexicanos en Estados Unidos o de hispanos, donde los mexicanos la mayoría. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo le hacemos para sí estar, no ser un foco rojo, pero sí estar en la agenda de Estados Unidos? Porque creo que volvemos a correr el riesgo de, como aquella época de Vicente Fox y Bush, que creíamos que íbamos a ser relevantes, viene 9/11 y nada de México se discute y como que le ponemos pausa al reloj. Y me parece que eso no nos conviene. Y luego, no sé, es como segunda parte de esta misma pregunta, es si el tema de seguridad, con lo que ha pasado, García Luna, Cienfuegos, etcétera, el comentario de Trump de las organizaciones crimen organizado igual a terrorismo, ¿cómo nos pone esto a lo mejor no en una lista tan atrás, sino en una lista un poquito más en este tema de seguridad más cercana a prioridad y no en el lado que quisiéramos estar con Estados Unidos? Son como esas dos reflexiones, Sí, Jorge. coincido, Emilio, en el deseo de estar más presentes en Washington, en la toma de decisiones, básicamente ejerciendo el peso que tenemos. Al mismo tiempo, los países que están presentes en Washington son normalmente los focos rojos. Es decir, yo le decía a un compañero de la firma que fue embajador en México tiempo atrás, John Negroponte, le decía en una ocasión, le decía, bueno, ¿y por qué
¿por qué México nunca cobra la importancia que requiere en Estados Unidos? ¿Por qué siempre nos tienen como prioridad número 38? Y voltea y me dice, Jorge, ve los países que son prioritarios para Estados Unidos, Irak, Afganistán, Corea del Norte. Dice, ¿de veras quieres ser prioridad para Estados Unidos? Dice, no te conviene ser prioridad para Estados Unidos. Ahora, habiendo dicho eso, también llegó un momento donde nos creímos el Estado 51, es decir, que nomás podíamos quedarnos sentados y que ya como teníamos el NAFTA, todo tipo de cosas venían hacia nosotros, que nos las merecíamos, que teníamos ya derecho a ellas, y obviamente llega un Trump y pues vimos que era más endeble de lo que creíamos que era, y eso se expande en muchas cosas. Creo yo estimo, Emilio, que viene para usar la analogía de Game of Thrones, en el caso de México, Winter is coming en relación con Estados Unidos. Yo creo que viene un distanciamiento grande entre México y Estados Unidos. Creo que lo del arresto del general Cienfuegos es un golpe del cual no nos vamos a recuperar, y quizás con justificada razón. A mí me pareció una grosería de parte de Estados Unidos. No es el trato que se le da a un socio estratégico, no es el trato que se le da a una institución estratégica. No conozco al general Cienfuegos y no soy por lo general una persona que conozca de temas de seguridad. Independientemente, aunque sea culpable de todo lo que se le acusa, no es el trato que se le da a un socio estratégico el arrestar a un exsecretario de Defensa. Y te pongo nada más de ejemplo cómo trató Estados Unidos a Arabia Saudita cuando se supo a manera abierta que mandaron matar a Khashoggi en el consulado turco. Resulta que era una relación estratégica y pudieron obviar cualquier tipo de represalia y simplemente dijeron, aquí no pasó nada. De nuevo, no estoy pidiendo yo inmunidad a quien haya quebrado la ley, nomás digo, no está en Estados Unidos arrestar a un exsecretario de Defensa General 4 estrellas en Estados Unidos si buscan tener cooperación de cualquier tipo con México hacia adelante. Yo me imaginaría que ahorita no hay un solo militar en México que quiera poner pie en Estados Unidos, no los culpo, y me imagino que habrá mucha duda de cualquier americano que llegue ahorita a Estados Unidos a hablar con las Fuerzas Armadas por esto. Ahora, ahí es donde partimos, ese es donde estamos hoy. ¿Qué podemos esperar con Biden? De entrada, yo te diría que una administración Biden no sería una administración necesariamente compatible con una administración López Obrador, y por compatible quiero decir amigable. Los temas que le interesan a Biden no son temas que le interesan a López Obrador, temas como el cambio climático, que es sumamente importante para Biden y sumamente desechable para López Obrador. Entonces creo que ahí vas a encontrar temas de fricción. Pero luego hay muchos otros temas donde López Obrador simplemente es más compatible con Trump. Es una persona que le gusta atacar a la prensa, es una persona que le gusta atacar las instituciones, que cuestiona la democracia, que cuestiona los partidos de oposición. Imagínate una administración Biden que, si bien no se va a pronunciar activamente, digamos, a criticar a López Obrador por estar criticando los medios, pero simplemente manda un embajador normal. No te quiero decir un embajador que se esté metiendo en la vida diaria, un embajador normal que va a desayunar al Balmoral en el Hotel Intercontinental, donde casualmente se topa con la prensa y le dicen, embajador, ¿qué opina de los ataques del presidente López Obrador hoy a los medios? ¿Y qué va a contestar? Como cualquier persona normal de Estados Unidos, tradicional, diría, bueno, Estados Unidos está a favor de la libertad de expresión, del derecho de prensa, etcétera, y ya simplemente a base de ser normal te estás contrapunteando con López Obrador. Entonces, ese tipo de fricciones van a ser diarias y constantes en un momento donde ya tiene López Obrador un segmento importante para él, que son las Fuerzas Armadas, que lo están jalando y le están diciendo Estados Unidos no es el aliado que nos dijo que era, y al mismo tiempo un presidente de Estados Unidos que simplemente pues ya no es tan chistoso, digamos, o tan divertido para López Obrador, porque la diferencia de Trump con Biden es que Trump ofende a todos los mexicanos, y eso no le importa al presidente López Obrador. Biden pudiera ser más crítico hacia la administración López Obrador, y eso sí le ofende mucho al presidente López Obrador.
Entonces, ahí es donde podemos empezar a ver diferencias, donde se empieza. La otra es que el presidente Biden, o lo que pudiera ser el presidente Biden, perdón que me refiera, se me hace que tiene mucho más interés en otros países latinoamericanos que en México. El presidente, que sería el presidente Biden, conoce Centroamérica como quizás como muy pocos políticos de Estados Unidos lo han hecho. Digo, por poner un ejemplo, Biden visitó más como vicepresidente Guatemala de lo que Trump visitó América Latina en su administración. Entonces digo, Biden es una persona que creo ha estado 16 veces en Centroamérica, conoce muy bien el tema centroamericano, tiene temas fuertes con Brasil en cuestiones del Amazonas. Pues, el enfoque tradicional de lo que venía haciendo es un Bush, un Obama, era México es la manera de entrar a América Latina para Estados Unidos. Ese no ha sido el enfoque de Biden. Biden sí tiende a ver otros países más allá de México. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. El 15 de septiembre, Biden tuiteó una felicitación a los países centroamericanos por su independencia. Es decir, tenía muy claro que el 15 de septiembre era la independencia de países de Centroamérica, pero no el 16 de México. No hubo tweet al respecto. Entonces, no por darle demasiada lectura así a esas sutilezas, pero sí te dice que es un presidente que va a ver a América Latina como una región más allá de México. Okay. Jorge, Salvador Beltrán tiene por ahí una palabra, pero antes, Salvador, Jonathan, quería abrirte tu micrófono hace un momento, pero creo que tú también tienes que aceptar que yo te permito abrirlo. Entonces, si quieres, terminando, Salvador, vas tú con tu pregunta, please. Salvador, adelante. Gracias, Cristian, y gracias, Jorge, gusto saludarte. Gusto verte, Salvador. A ver, hay un artículo en The Atlantic que está por salir ahora en noviembre. Lo leí. Nos dio una probadita el mes pasado, bueno, pues en este mes de octubre, de Barton Gellman, The Election That Could Break America. Sí. Y bueno, se refiere justo que si hay una elección cerrada, bueno, pues, y lo llegó a manifestar en su momento el presidente Trump, que él no reconocería un triunfo de su opositor, del vicepresidente Joe Biden. Digo, esto lo hemos visto en muchos de nuestros países de América Latina, no se diga en México. Pero digo, si es de preocupar... No lo hemos visto, Salvador. No. Digo, con excepción, yo no he visto ese quiebre institucional en América Latina de que presidentes no reconozcan como es posible que en Estados Unidos. No, por eso, pero de que ha habido contiendas muy cerradas y polémicas y cuestionables. Bueno, la razón por la que hago la corrección es que porque digo, Estados Unidos está por retroceder a niveles donde ni América Latina ha caído a eso. No. A ver, digo, perdón, voy a hacer una digresión. A mí me tocó en noviembre de hace 4 años estar en una charla con la embajadora Robertson aquí en México y le decía yo de lo que íbamos a tener en la Casa Blanca. Un gobernante digno de un país bananero. Pues sí. Digno de un país bananero. Y me dijo, al final, le decía, disculpe, embajadora, la expresión que utilicé, pero es como yo veo las cosas. Me dijo, ojalá que te equivoques, y no nos equivocamos. Es una tragedia la que está pasando un presidente que está rompiendo con las instituciones de aquel país y de este también, en nuestro caso, pero también con las instituciones a nivel internacional. Hay que ver lo que está haciendo. Pero bueno, te lo quería plantear, si se da esta elección cerrada, ¿crees tú que pudiera haber una controversia por ahí, que acabe en tribunales? Muchos lo han anticipado, que pudiera acabar en la corte. De hecho, hace unas semanas el propio ex candidato Gore anticipaba que, de ser el caso, podría ser todavía incluso mucho más difícil que la que él le tocó vivir con Bush hijo en el año 2000. En Bush v. Gore había ciertas cortesías e institucionalidades que ahorita ya no hay. Es decir, cuando la Suprema Corte falla, todavía había apelaciones que Gore podía haber hecho, decir, bueno, que se cuente, etcétera. Y sin embargo, llegó un momento donde por el bien de la nación, Gore se echa para atrás y dice, hasta aquí llega, y que prevalezca el bien de la nación. Eso claramente ya no está presente en Estados Unidos. Ahora,
Sí, el 1 de junio, cuando fue la marcha de Black Lives Matter aquí en Washington, yo creí que iba a haber un quiebre constitucional. Fue cuando hubo la amenaza esa de que las Fuerzas Armadas podían salir a la ciudad. Empezó a haber una guardia pretoriana en lo que venían siendo los agentes de ICE y del Buró de Prisiones, que estaban sin, ¿cómo se llama?, señalización en las calles, arrestando, deteniendo. Y bueno, ese era ya, se veía un quiebre constitucional que luego llegó al precipicio y se echaron para atrás. Luego lo vimos más recientemente, hace como 4 semanas empezó otra vez a ver, no recuerdo cuál era el evento, pero me acuerdo que hace como 4 o 5 semanas donde sí se sentía muy feo y decías, puede haber un quiebre constitucional. Ahorita lo veo menos por 2 razones. Uno, porque aparentemente la diferencia es grande, y una diferencia grande creo que hace mucha diferencia en cómo fallan los jueces, en cómo actúan las autoridades. Y la otra es, con diferencia grande quiero decir electoral, o sea, que el margen de triunfo sea lo suficientemente holgado para que simplemente hasta los jueces de la Suprema Corte, digamos, aquellos 3 de los 9 que han sido puestos por Trump, que hasta ellos mismos duden y decir, no podemos ir en contra de un mandato tan grande. Eso por un lado. Por otro es, quizás Trump no es el genio político que creemos o que le hemos dado el crédito de ser. O sea, quizás no ha sido tan genio político. Y te doy un ejemplo. Él ha telegrafiado el que no va a aceptar el resultado si no le es favorable. Y el simple hecho de que lo haya telegrafiado quiere decir que todos, pues, para todo fin práctico, ya lo esperan. Y cuando ya lo esperan, le quitas el factor sorpresa. Y cuando le quitas el factor sorpresa, le quitas las probabilidades de éxito. Entonces, si el próximo martes a las 9 de la noche o a las 10 dice, gané, pues ya como que todos dicen, ahí está otra vez el loquito diciendo que ganó. Si él hubiera dicho todo este tiempo, desde luego que vamos a respetar al ganador, en este país eso siempre ha prevalecido, etcétera, etcétera, y luego el mero día dice, no señores, un momento, estamos viendo irregularidades que nunca habíamos visto, no reconozco. La incertidumbre pudiera haberle dado un momentum de poner a la gente y ahí pudiera, pero ya lo telegrafió tanto, ya lo esperan tanto, ya todos estamos como tú en México, en todo el mundo y desde luego todos en Washington y todo el Partido Demócrata, todos estamos esperando que diga no lo acepto. Y cuando ya todos lo están esperando, pues ya las probabilidades de éxitos se disminuyen considerablemente. Entonces, si bien yo, y te lo digo de manera muy sincera, hace 4 semanas, 5, decía que si no fuera por la pandemia, yo agarraba a mi familia y me la llevaba a México por las elecciones, porque sí se está viviendo un ambiente muy tenso en Washington. En downtown están todos los edificios con madera, las escuelas están mandando mensajes de que no salgan, George Washington le manda circulares a sus estudiantes, por favor, quédense todos en casa. O sea, de nuevo, cosas que no se ven en nuestros países. A ver, yo me acuerdo cuando ganó Fox en el 2000, yo estaba en la Macroplaza de Monterrey celebrando, no me acuerdo que nos hayan dicho todos quédense en casa, nadie salga, cuidado, atentos, compren alimentos, y ese es el sentimiento en Washington. Mal que ese es el sentimiento, pero bien porque al ser ese el sentimiento quiere decir que todos están preparados, y al estar todos preparados es más difícil revertir el orden constitucional. Entonces, yo tengo optimismo de que aun y cuando la pelea, etcétera, que para el 6-7 de noviembre hay un claro ganador y de ahí para adelante. Muy bien. Gracias, Jorge. Jonathan, tú tenías por ahí una pregunta muy relacionada con el tema que abordó Jorge antes, que ha estado en los medios con relación al general Cienfuegos, aunque eso pudiera ser algo mucho más profundo. Creo que por ahí vas a comentar algo. Sí, claro, muchísimas gracias. Buenas tardes, embajador. Hola, Jonathan. Bueno, soy Jonathan Massa y tengo esta pregunta respecto a la política exterior de Estados Unidos, sobre todo en estos tiempos electorales. Pero también me parece que incluso que obviamente la campaña tiene su tiempo, pero finalmente el proceso electoral se ha vivido desde mucho tiempo atrás. En realidad, Trump ha estado, por supuesto, en campaña desde que ha estado señalando a temas de corrupción, temas de narcotráfico, incluso la posible designación de entidades terroristas a los cárteles mexicanos. Entonces, finalmente, todas estas circunstancias a mí me llevan a preguntarle si por ejemplo, la corrupción y el crimen organizado se han convertido ya en unas nuevas banderas como una manera de influir o de intervención o de injerencia
desde la política exterior de los Estados Unidos en el hemisferio, especialmente en los países en donde tiene pues interés de presionar a sus contrapartes, como ha sido el caso de México con diferentes temas, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el tema migratorio. Entonces, si de esta manera, a través de la política exterior, se ha vuelto como una especie de amague a países, como ha sido ahora con México, y estamos viendo precisamente la reciente detención del general Cienfuegos, o, por ejemplo, hoy en la tarde el secretario de Estado Pompeo acaba de designar a 2 políticos de primer nivel en Guatemala como inadmisibles por actos de corrupción. Entonces, quisiera saber cuál es su perspectiva respecto a esto y si tiene alguna relación con el ámbito electoral. Sí, no le veo una relación con el ámbito electoral porque aquí están muy enfocados o sea, los temas electorales aquí en la economía, el COVID y lo que el presidente Trump quiere que sea un escándalo en la familia Biden. Esos son los temas electorales. Todo lo demás que nosotros le damos lectura electoral, la verdad es que no es lo que está motivando las acciones en Estados Unidos. Entonces yo quitaría el tema electoral, pero sí claramente hay un cambio drástico en la manera de cooperar. En los tiempos, creo que fue de la administración de la Madrid, había ese tipo de choque cuando el homicidio del agente Enrique Camarena Salazar, el agente de la DEA, y donde Estados Unidos ya perdió toda confianza en México y empezamos en todo tipo de cosas a estar chocando y eso empezó a cambiar y empezó a haber una cooperación. Creo que esa cooperación llegó a su mejor nivel quizás en la administración del presidente Calderón, donde para todo fin práctico se les dio manga ancha para que hicieran lo que quisieran en territorio nacional, en todo y creo que ahorita volvemos más hacia los tiempos de lo que viene siendo el presidente de la Madrid, que va a ser de más de choque, de desconfianza. Ahora, yo sí insisto, sin ser yo un especialista en temas de seguridad o de narcotráfico, Estados Unidos está en pleno derecho en negar visas y en ocasiones lo aplaudo que lo hagan, porque creo que pues todos sabemos que ir de compras a Miami para los que viven en Centro y Sudamérica, a Houston o a San Diego para los mexicanos, etcétera, donde vayamos, siempre ha sido un lujo, un privilegio que a todos nos gusta ir, y creo que Estados Unidos tiene ahí una zanahoria muy buena que puede dar y quitar en la visa. De ahí a arrestar a un general 4 estrellas, exsecretario de Defensa con el cual se llevaron todo tipo de cooperación, con el cual era interlocutor, se le acuse de lo que se le acuse, más allá de crímenes de lesa humanidad, que esos los pondría yo aparte si se le acusara de crímenes de lesa humanidad, pero por crímenes de narcotráfico, que es lo que se le acusa, se me hace una provocación grande porque el problema del narcotráfico es un problema complejo que requiere de cooperación más que de señalar. Mira, tenemos el caso en México que ellos nos dicen que nosotros mandamos droga, nosotros decimos que ellos ponen el consumo y luego a la postre le ponemos que ellos mandan las armas y ellos dicen que las armas son legales. Yo te pongo el ejemplo de cuando yo estaba en China. Cuando estaba en China, el principal problema que tenía México con China era los precursores. Los precursores químicos, que eran una súper preocupación para el presidente Calderón, que de hecho la primera junta que yo tuve como embajador designado antes de irme a China fue con el procurador para ver el tema de los precursores. El precursor era un tema tan importante para el presidente Calderón que todo secretario de Estado que visitara China, de cualquier ramo que fuera, así fuera el secretario de Agricultura, de Turismo, de Hacienda, tenía la obligación de decirle a su contraparte chino, aunque no tuviera nada que ver el tema, que el tema de los precursores era un tema que preocupaba mucho a México y que pedíamos cooperación para eliminar el envío. ¿Qué contestaba China siempre? Es que aquí son legales. Es que es un problema de aduanas de ustedes. Aquí la producción es legal, no muy diferente al argumento que hace Estados Unidos con las armas. Es que aquí son legales. Entonces, por un lado, Estados Unidos muestra mucha indignación porque les están llegando cargamentos de metanfetaminas que son preocupantes y piden cooperación del otro mundo, pero cuando otros países piden preocupación se niegan. Entonces, todo esto para decirte, únicamente a través de cooperación lo vamos a lograr, a través de arrestos y a través de detenciones
No creo que sea la solución más allá de crear desconfianza y de mandar un mensaje de que no conviene cooperar con Estados Unidos. Si se rompe la cooperación, sí, Estados Unidos tiene muchos instrumentos para castigarnos. Mira, te puedo decir así nomás, digo, no te vayas a cerrar la frontera. Simplemente con que nos quiten el, ¿cómo se llama? El Trusted Traveler, es que ya todos nos acostumbramos con ¿cómo se llama? El entry, el Sentry cuando cruzas en carro y el... Global Entry, gracias. Que empiecen a decir, vamos a quitarle a México el Global Entry, van a crear suficiente fricción entre las élites mexicanas para poner presión a nuestros gobiernos. Ese tipo de cosas están y el gobierno mexicano se va a trincherar por su lado y así consecutivamente. Sí nos pueden castigar. Ahora, ¿va a ganar Estados Unidos a base de eso? Yo creo que no. Yo creo que gana más a través de cooperación. Y una detención de un general Cienfuegos destruye toda posibilidad de cooperación. Entonces, por eso digo, no creo que sea electoral, tampoco creo que necesariamente venga de la Casa Blanca, ni del Departamento de Estado, ni del Pentágono. Muchas de estas cosas en Estados Unidos suceden por las fiscalías. Las fiscalías no siempre coordinan, no siempre tienen todos los pelos de la burra en la mano, no siempre, o sea, uno cree que Estados Unidos solo actúa cuando ya la tiene todo armado, ¿no? Los casos también se les caen a las fiscalías de Estados Unidos. Entonces digo, es complicado, pero no contribuye a cooperación. Gracias. Y ahí, en ese aspecto, creo que México había avanzado mucho en su cooperación bilateral en seguridad y defensa en los últimos, bueno, sobre todo a partir del gobierno del presidente Calderón y en particular con la Armada de México, aunque eso ya venía la verdad de tiempo atrás, y con la Sedena había sido mucho más pausado por la misma cultura organizacional que hay en la Sedena, ¿no? Y el proceso de mayor apertura hacia Estados Unidos, que ya había ganado cierta velocidad, pues con esto no veo yo que en Marina vaya a haber un retroceso en la cooperación, pero probablemente en Sedena regresemos a 1995. Pero también en Marina, a ver, ¿cómo estaba la situación con Marina, Cristian? Era casi ni le informen al presidente, ni le informen al secretario si hay información en la que se pueda actuar adelante. Yo dudo que ahorita ni en Marina ni a nivel presidente haya esa disposición de decirles entren, hagan, dispongan. Yo creo que, mira, yo pongo ahí, separo el arresto de Genaro García Luna, que era un civil que no personalmente, aun y cuando estuvimos saliendo de administración, no conozco personalmente, pero bueno, era un civil, no sé en qué anduviera. Arrestaron a un ex general o un general 4 estrellas de un país invadido por las Fuerzas Armadas estadounidenses, que todavía venera a sus niños héroes que protegieron el castillo de Chapultepec del Maciosare. No digo, le estás dando a todas las fibras nacionalistas que hay en México y me parece de una falta de visión terrible de parte de Estados Unidos. Se me hace no entender la historia, no entender lo que está en juego. Entonces, ¿lo superaremos? Pues sí, eventualmente siempre lo superamos. Eventualmente México y Estados Unidos somos vecinos y sacamos las cosas adelante. Pero va a haber un retroceso. Va a haber un retroceso. Muy bien. Verónica, tenías desde el principio una pregunta y ya pudimos abrirte el micrófono. Así que adelante, después sigue Guillermo Pacheco. Y finalmente, no finalmente, pero después el almirante Conrado Aparicio. Adelante, Verónica. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Excelentísimo señor embajador Jorge Guajardo. Mi pregunta va en este sentido. Si es medible, ¿en qué porcentaje podría usted orientarnos? Nos conviene que gane Joe Biden en lugar del presidente Trump. O sea, ¿estamos con el bueno o con el menos malo? Yo creo que a México le conviene sin duda que gane Joe Biden y les voy a decir por qué. Independientemente de qué políticas adopte, es por la simple institucionalidad de la relación. Es decir, con Trump hay 2 factores. Uno, el que no sabemos hacia dónde va, no sabemos qué políticas hay. Hay una falta de institucionalidad que perjudica la relación con México como con el resto de los países del mundo. En eso no estamos solos. Eso le pasa a todo el mundo. Y 2, ha habido una ausencia de institucionalidad burocrática. Entonces ahí estamos que si Jared Kushner es el que
lleva el tema de México y que si pues ya le hablamos con él y pues qué bueno que lo saca adelante, que le den su águila azteca y todo eso, pero si de algo se beneficiaba México, como el resto del mundo, es de la institucionalidad que había en Estados Unidos, en todos lados, de todos, en el Departamento de Estado, en el Pentágono, en el FDA, en el FAA, entonces, había un institucional, todo un engranaje para cooperar con todo el mundo que la verdad se ha visto mermado en la administración Trump. Y al día de hoy estamos todavía viendo con que si Jared Kushner, entonces, aunque Jared Kushner sea el mejor amigo que tenga México en el exterior, el que una sola persona basada en caprichos y sentimientos sea la que lleva la institución, creo que no ayuda a México. Ahora, ¿será más difícil con Biden que con Trump? Sin duda. La verdad es que Trump, mientras no te metas con él, él no se mete contigo. Entonces, por todo lo que Trump dice, es un presidente muy poco injerencista. Lo más probable es que un presidente Biden sea más injerencista. De nuevo, ¿qué quiero decir con injerencista? Cambio climático, energías renovables, derechos humanos. Derechos humanos, acuerdos adquiridos en el Tratado de Libre Comercio, sobre todo en aquellos que va a los sindicales. Entonces, es más probable que una administración Biden sea más, ¿cuál es la palabra? Pues no difícil de llevar, sino más complicado. ¿Ríspida? Pero no, más complicado, pero más fácil de entender. Okay. El problema de la administración Trump es que es muy sencillo. Todo es con Jared Kushner. Lo complicado es que no sabemos para dónde va. Un día dice que va a cerrar la frontera, el siguiente día dice que AMLO es el mejor presidente, el tercer día dice que va, o sea, no hay nada. Entonces, si bien con Biden podemos esperar quizás una política más complicada, no necesariamente más ríspida, sino más institucional. Y lo institucional es bueno porque lo institucional nos permite planear. Y todo lo que se pueda planear, creo, nos favorece a ambas partes, no nomás a América Latina, a México, Estados Unidos, sino a todo el mundo. Entre más podamos planear y saber qué quiere el otro, qué espera de nosotros, y nosotros podamos decirle qué esperamos de ellos, es mejor la relación. Entonces, por eso creo que por ese simple hecho, por la institucionalidad que le daría la relación a la burocracia de Estados Unidos, que nos convenga más una administración Biden. No creo que eso sea el pensar del presidente López Obrador, pero estoy pensando en lo que le conviene a México. Guillermo Pacheco, adelante, por favor. Gracias, Cristian. Embajador, buenas noches. Me sorprende oír a un embajador tan demócrata. Digo esto porque me sorprende oír datos en su boca que son datos de medios de comunicación. Lo digo con todo respeto respecto a las diferencias. Yo vivo en Washington, D.C. No siento algunas cosas que usted dice. Obviamente puedo entender el porqué respecto a una desinstitucionalización. Por ejemplo, le voy a poner un caso. Se dice que Trump ha ido en contra del multilateralismo. ¿No será que la lógica de pensar de uno y otro es diferente y porque no me gusta a mí digo que él va en contra del multilateralismo? Digo, caso OMS, le pongo un ejemplo antes de mi pregunta. Más importante para México sería la OMC. Ok, digo, por eso yo lo estoy poniendo como un ejemplo, nada más. Evidentemente el tema es México y digo, México y el impacto a Centroamérica. Sí, pero sí. Cuando le digo, yo prefiero una franqueza republicana que una hipocresía demócrata. Por ejemplo, yo prefiero que me digan en la cara qué es lo que va a pasar, que no un Obama que me dejó complicada la cosa como me la dejó. Y le voy a poner un ejemplo. Usted menciona a Biden visitando Centroamérica. Biden lo hizo en el segundo mandato demócrata. Usted sabe que en el segundo mandato se hacen las cosas que no se pueden hacer en el primero. Digo, en base a un análisis de posibilidades cuando uno quiere acercarse a algo. Y por eso digo, o sea, ¿qué hizo Biden? Biden hizo lo que quiso hacer en el segundo mandato, no en el primero. Por eso digo, estamos ante eso, ante una visión, para mí, muy incierta por el papel de los medios de comunicación, un papel de los medios de comunicación mentiroso respecto al tema del presidente Trump, incluso en el hecho mismo que usted menciona a los 3 jueces de la Corte Suprema.
O sea, si Obama hubiera estado o Biden hubiera estado en el mismo proceso, los hubiera nombrado, incluso al último, a la última, como le pidieron que no lo nombrara, el presidente termina el 20 de enero y puede nombrar hasta el mismo 19 de enero. Digo, por poner un contexto de comentario. Mi pregunta, embajador, ¿cree usted que aún en contra, que aún en medio de la institucionalidad demócrata que usted menciona, se pueden lograr los avances que México quiere, pensando que no es que México no ha logrado lo que quiere porque México no lo ha impulsado y ha esperado que Estados Unidos lo genere? A ver, nomás, cuando yo hablo de institucionalidad no le hablo de demócrata versus republicano, más bien digo cualquier institucionalidad con excepción de Trump. Creo que Estados Unidos ha tenido una institucionalidad que ha estado presente desde la posguerra, desde la posterior a la Segunda Guerra Mundial, hasta Trump, donde, como vemos, muchos de las mismas secretarías han sido muy politizadas y otras han sido simplemente decimadas. Es decir, no tienen ni siquiera titulares en funciones, digo, titulares oficiales, sino suplentes en funciones. Eso es lo que quiero decir con... Ahora, que lo va a hacer más fácil o que sea más amigable, no quiero decir eso. De nuevo, para un líder latinoamericano, yo creo que Trump es mejor presidente, porque Trump no se va a meter con ellos. Yo pienso, soy de la teoría que para un ciudadano latinoamericano, para la región en general, un Biden será mejor, porque por lo general los temas que aborda son temas que favorecen más a nuestras ciudadanías. Empiezo por el campo migratorio, que es simplemente el quitar el Remain in Mexico, que es una tragedia. Pero me voy también, por ejemplo, a la ayuda que Trump cortó a Centroamérica y que Biden tiene en su plan de $4 billones. Pero estoy hablando ya, o sea, no quiero ser tampoco vocero de la campaña Biden, no quiero ser nomás, quiero yo ver cómo veo, y sí veo yo algo que creo que me favorece. Yo soy ciudadano mexicano, yo no voto en Estados Unidos, pero creo que como ciudadano siento que me favorece más una presidencia Biden que una presidencia Trump. Muy bien. Solo si me permites un último comentario. Yo estoy de acuerdo en lo que usted dice de los 4,000 millones, pero imagínese usted, ¿a costa de qué en Centroamérica? ¿De una CICIG al trifinio completo, Guatemala, El Salvador y Honduras? O sea, quiero yo eso de los demócratas y bueno, no es Biden y es mi percepción. La diferencia de Trump es que él toma decisiones. A Biden le van a tomar las decisiones porque Biden no va a tomar una sola decisión por el tipo de líder que es. A él, el entorno le va a tomar las decisiones. Pero entonces, quiero yo 4,000 millones para Centroamérica a costa de una CICIG para Guatemala, El Salvador y Honduras. Digo. No sé, por eso digo que la diferencia entre los líderes versus los ciudadanos, yo creo que los líderes prefieren no tener la CICIG, es incómoda. Es más probable que sean los ciudadanos los que lo quieran. Tampoco quiero ser vocero de los ciudadanos centroamericanos, pero esa es la diferencia de cómo, creo yo, o sea, a Trump si eliminan a la CICIG, si los echan de Guatemala, no le quita un segundo de sueño porque además ni sabía que existía. Eso sería el tipo de cosas que a Biden le llame más la atención. Creo que lo mismo va a aplicar en México, lo mismo va a aplicar en muchos otros países de América Latina, donde va a ser ahí quizás más injerencista, más en quererse meter en temas como derechos humanos, democracia, libertad de expresión, transparencia, temas que no son necesariamente importantes para el presidente Trump. Muy bien. Almirante Conrado, estoy intentando... listo, perfecto. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, señor embajador. Me identifico, soy el almirante Conrado Aparicio Blanco, ya ahora en situación de retiro. Muchas gracias. Muy gusto saludarlo, almirante. Gracias. Muchas gracias lo que hemos estado platicando. Yo creo que estaríamos de acuerdo que en algunos de los aspectos que usted señala, América Latina nunca ha sido una prioridad para la seguridad de los Estados Unidos. Sin embargo, con esta situación que se acaba de presentar con el general Cienfuegos, a quien sí yo conozco desde luego muy bien, pues es una provocación
Terrible. clara entre socios, porque los norteamericanos, Estados Unidos, no nos consideran unos aliados. Trabajamos con ellos como socios por cuestiones de intereses, pero no como aliados. Y esta provocación pues ha destruido, ha lesionado la cooperación que habíamos ido construyendo a lo largo de los últimos años. Yo siento que nuestras Fuerzas Armadas, nosotros y el gobierno va a reaccionar con un nacionalismo, como lo hemos reaccionado, y sobre todo más el ejército, ¿no? Porque como usted señaló hace poco, desde la época de los niños héroes y toda la historia que tenemos en conjunto con ellos, donde hay un acrecentado nacionalismo, y que eso también hizo que mucho rechazara la intervención de la DEA y otras agencias norteamericanas en nuestro suelo americano por parte del ejército, por parte de Sedena. Y para no irme más allá en cuestiones históricas, yo le preguntaría, ahorita en el dilema ya que estamos a punto de las elecciones en Estados Unidos, hacia uno o hacia el otro lado, hacia republicanos o hacia demócratas, ¿hacia dónde iría el proceso de poder reintegrar esa cooperación y hacia dónde iría el asunto de poder fincar responsabilidades a las Fuerzas Armadas mexicanas, que no una persona, porque eso tendrá que hacerlo las fiscalías correspondientes? ¿Hacia dónde irían los republicanos? ¿Hacia dónde irían los demócratas? Es que sí, esa es una pregunta importante e interesante, y no estoy claro que los demócratas tengan una política muy, muy diferente en este caso, porque tampoco me queda claro qué tanto, por ejemplo, del caso del general Cienfuegos, por extraño que nos parezca a nosotros, pueda no haber salido o nacido de Washington, que haya sido el fiscal el que tomó la decisión. Algo que para nosotros es inconcebible es que una decisión de esa magnitud no sea tomada con la venia del presidente. Resulta que en ocasiones en Estados Unidos estas decisiones sí se toman a nivel fiscalía y se ponen, entreponen. Yo me acuerdo de Preet Bharara, cuando era fiscal en Nueva York, arrestó a una funcionaria de la embajada india o puso una... Entonces digo, hay cosas donde los fiscales a veces simplemente se meten, y no estoy seguro de que un presidente Biden o un presidente Trump les interese lo suficiente para echarse para atrás. Yo simplemente me hago la pregunta, si arrestar a un general 4 estrellas en territorio estadounidense es válido, ¿qué previene a otros países de arrestar a generales o militares americanos por leyes que hayan quebrado en otros países, llámese invasiones, etcétera? Entonces, empezamos ya en otro tipo de niveles y de acuerdos. No sé, yo le veo todo tipo de cosas incorrectas al actuar de Estados Unidos, y lo pongo de la manera más sencilla. Bueno, lo arrestaron, ya, se tomó la decisión y es que es un país de leyes y no había de otra. Déjenlo llevar su juicio en libertad. ¿Es que el señor se va a ir? Bueno, ojalá no, pero ¿y si se fue? Se escapó. Pídanle a México que lo regrese. Si México se niega a regresarlo a pesar, bueno, ya estamos tratando en un acuerdo abierto, decir, bueno, a ver, vamos cada quien a ver qué trae, pero el simplemente arrestarlo, el simplemente detenerlo, decirle, no lo dejamos que esté en libertad al llevar su juicio, todo ese tipo de cosas son de una falta de confianza terrible, no nomás contra el general, sino contra el país. De nuevo, si lo deja en libertad, se escapó. ¿A dónde? A México. Pues pídale a México que lo regrese. Pues que no quieren. Bueno, pues ya tenemos bronca, ya está abierto, ok. Vamos entonces a hablarnos de ese tema, pero no sé, a mí todo esto me parece, o sea, por más que le pienso y le busco la cuadratura, no se la encuentro. Muy bien. Jorge, antes de pasarle la palabra nuevamente a Emilio Cadena, me llegó una pregunta hace rato y que no la había podido hacer de parte de Gaby de aquí de Monterrey. Pregunta si con Biden el TEMEC va a seguir igual
o no? Esta es buena pregunta. Biden ha hecho mucho, su lema de campaña es Build Back Better, y sus temas han sido construir usando, o sea, Build American, Buy American. Y pues uno quiere pensar que eso va en respeto a las leyes del TEMEC, que dicen que no pueden excluir en licitaciones gubernamentales compras extranjeras. Pero no ha quedado del todo claro. Lo que sí creo es que podemos esperar, de nuevo, una situación más complicada en términos de TEMEC, donde puedan estar pidiendo más investigaciones laborales, más basada en sindicatos. Está ahorita en los corrillos de Washington el juego de quién va a ser su trade representative, su encargado de comercial. Hay mucha presión porque sea una persona del ala progresista, que se llama, del Partido Demócrata, que tienden a ser más aliados de los sindicatos, más adversos al libre comercio. Kamala Harris votó en contra del TEMEC como senadora. Entonces, no necesariamente es miel sobre hojuelas, no necesariamente es ya todo se mira fácil. No, pueden venir tiempos difíciles en la implementación del TEMEC, pero la implementación del TEMEC tiene leyes, tiene reglas, con que se sigan basta. Muchas veces ahorita las que no lo están siguiendo son México. Entonces, con que nos adheramos a las reglas, pues fue las que acordamos y con eso basta. Muy bien, gracias. Emilio, la última pregunta. Adelante, por favor. Sí, digo, más que una pregunta, es un comentario para el grupo, ¿no? Yo creo que sí conviene mucho más una administración Biden, porque creo que la construcción de arquitectura institucional entre los dos países es fundamental y está en plena destrucción, tanto en México como en Estados Unidos. Biden, a petición de Obama, hay que acordarnos que implementaron este tema del High Level Economic Dialogue, que me parece que era una parte importantísima de la infraestructura y de la arquitectura institucional entre los dos países. Nos tocó presentarle a nosotros a Biden cuando vino a una sesión de esta, que luego se juntó con el CEO Dialogue. Y creo que eso es una de las cosas más importantes que hay que reconstruir. No podemos depender de una persona, como fue el caso de Trump, de querer salirse del NAFTA, y no podemos depender tampoco del lado mexicano. Creo que la arquitectura institucional sí es lo que más nos favorece a los ciudadanos. Hoy va a haber políticas más demócratas y más republicanas, aunque yo siento que Donald Trump no es un republicano. En muchas de las cosas, todas estas iniciativas de la 232 por seguridad nacional con México para el acero no son republicanas, son proteccionistas, que era en contra de lo que antes era ser republicano. Entonces, desde luego pienso yo que esa debería ser la prioridad de la sociedad civil organizada, y creo que encontraríamos un poco más de tierra fértil en una administración Biden, que yo pienso que sí quieren reincorporar algo del estilo del High Level Economic Dialogue, que siento que si lo hubiéramos mantenido y reforzado, quizá este tema del general Cienfuegos tampoco lo tuviéramos, porque lo que también es una realidad es que no hay comunicación institucional entre los dos países, construcción de estrategias, planes, etcétera, y eso también es lo que nos va a ayudar a que el USMCA se implemente bien. Creo que Biden sí es un demócrata, por lo tanto, como dices tú, embajador, sí van a presionar en el tema laboral. Creo que el tema de Kamala Harris viniendo de California y su voto negativo no es con el tema de libre comercio, es con el tema ambiental. Ella le hubiera gustado un tema mucho más estricto desde el punto de vista ambiental, y yo creo que sí ganamos. México se avienta un compromiso importante, como lo hizo con NAFTA, que creo que en el mediano plazo, me atrevo a decir corto, nos ayuda a ganar como país, porque nos conviene en un país más de clase mundial, hombre. El tema de respetar el medio ambiente y que no lo quiera ver el día de hoy es un loco a lo que va a pasar en los próximos 5 años, hombre. Y no estoy haciendo un tema político, pero también si López Obrador no quiere ver que el futuro son otro tipo de energías, es una locura. No es defendible ese tipo de cosas. Los temas laborales, los derechos de representación de los trabajadores. Y yo creo que Estados Unidos sabe que necesita un aliado estratégico desde el punto de vista de cadenas de valor. Lo vimos ahora al principio de la pandemia, y no creo que vayamos a quedar fuera de esta cooperación comercial. Así que creo que qué bueno que le van a apretar al USMCA, porque me parece que
De eso se trata los contratos, de cumplirlos y de decir lo que pusimos ahí. Evidentemente nos aprietan más ellos que nosotros, porque ellos son el cliente que compra todo, pues tienen el sartén más por el mango. Yo por eso creo que es importantísimo que México se ponga las pilas, nos posicionemos mejor en las prioridades, ahorita que no somos el foco rojo, pero sí somos relevantes para que las próximas negociaciones estén un poquito más parejas. Es muy difícil ganarle cuando tú tienes un cliente que te compra el 90% de tus productos, pues tienes poco que hacer contra ese cliente, ¿eh? Generalmente le tienes que decir que sí. Coincido, sí. Así es, así es. Pues bueno, estamos ya sobre la hora, son las 8 de la noche ya en Washington. Entonces, Sergio Mendoza, si quieres por ahí hacer el cierre con la pregunta final. Sí, claro, y muchas gracias a todos por participar, muchas gracias por el ejercicio porque nos permitió meter varias preguntas muy variadas en esta conversación y ojalá pronto podamos recibirlo, embajador, también como invitado a no solo exponentes, sino también a participar con otras personas. Y la pregunta con la que me gustaría cerrar es que, en sintonía con lo que comentaba Emilio hace un momento, sí entiende los Estados Unidos, sobre todo las empresas, o la diferencia de las fiscalías. O sea, hay muchos más actores que influyen en la relación con México y con Latinoamérica, pero digamos, si gana Biden, que es una persona que decimos o intuimos que entiende algo más de esta relación con el resto de Latinoamérica, ¿cómo pensaríamos, poniéndonos en sus zapatos, si él cree que esta relación había sido lastimada durante el mandato del presidente Trump? ¿Cómo va a intentar él y su equipo ganarse la confianza del resto de nosotros, tanto ciudadanos como los tomadores de decisiones y los presidentes? Bueno, Muchas creo gracias. que un poco el que se tiene que ganar la confianza en este caso, por ejemplo, en el caso de México, hablando particular, es el presidente López Obrador, que estuvo aquí básicamente haciendo campaña para el presidente Trump en momentos donde ya estaba la contienda electoral, causó molestia en el bando Biden, entonces creo que ahí va a haber que hacer un ejercicio de ganar confianza. No obstante, por lo reciente que estuvieron los demócratas en el gobierno y tienen muchos recursos humanos donde echar mano, como lo tienen los republicanos. Digo, eso no es una cosa de nada más de demócratas o republicanos, sino de administraciones normales versus administraciones disruptivas o destructivas. Entonces, creo que ha habido tal ausencia en muchos niveles de diálogo institucional que fácil se puede retomar eso simplemente tratando temas, muchos de los cuales no van a ser de nuestro agrado, otros que se van a quizás asustar los americanos cuando ya no les tomamos con la misma seriedad que les tomamos antes por el simple hecho de que estuvieron ausentes este tiempo, y otros por el simple hecho de que vamos a estar jugándoles más la carta china, que ahorita juega más en Washington de lo que jugaba hace 4 años o hace 8. Pero creo que está puesto. Creo que el tema del medio ambiente va a ser un tema crítico, cambio climático, va a ser razón para que haya un distanciamiento con Brasil y va a ser importante cómo lo maneja México. Pero básicamente, si antes veíamos todo en términos de migración en la administración Trump o drogas, anterior, yo creo que hacia adelante va a ser en términos de medio ambiente y cambio climático. Ahí es donde se va a ver si hay cooperación o no. Y no sé de qué lado caiga la administración López Obrador, que hasta el momento no ha sido muy ecológica, ni el resto de la región. Sé que en Brasil va a ser un tema fuerte, donde ya se están básicamente cortando cartucho y tirándose pecho tierra. Bolsonaro se pronunció abiertamente pro Trump. Le molesta mucho el tema de que quieran detener la deforestación en el Amazonas, y eso va a ser tema recurrente en el resto de la región. A ver cómo les va. Perfecto. Pues muchas gracias, embajador, por las respuestas, a todos por su participación. Les recordamos que este ejercicio lo hacemos cada mes, cada 2 meses, según las agendas de nuestros invitados lo permitan, un ejercicio similar. Y para, si lo quieren también difundir, con el permiso del participante, del exponente, lo vamos a colgar ahí en YouTube para futuras referencias, y también les haremos llegar de nuestro lado
un documento muy breve que tenga los highlights de esta conversación para también su futuro estudio o referencia. Y con esto, pues muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo evento del ESDR. Hasta luego. Gracias Buenas noches. a todos. Gracias, Jorge. Gracias, Cristian. Hasta luego. Un abrazo. Adiós Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Bye.